reconstruir la identidad de la persona, ¿no? A mí me transmitía eso, la escultura, por eso me parecía interesante ver, bueno, el diagnóstico, una realidad que está dividida, fragmentada, y el deseo del sujeto que lo contempla de volver a juntar todos esos fragmentos para ver la verdadera belleza de ese rostro, ¿no? Muy buena la imagen, gracias. Fue la intuición que a mí me provocaba esa imagen, ¿no? Por eso me parecía que era muy simbólica del contenido esencial de lo que quiero transmitir, ¿no? El hombre que se enfrenta a una belleza rota y la quiere volver a restituir, ¿no? Volver a la unidad. ¿Sí? Gracias. Bueno, el primer texto del apunte es de un filósofo, un pensador francés que se llama Olivier Clément. Me olvidé de ponerles en el apunte el nombre del libro, que es Sobre el hombre, ¿sí? El título del libro es Sobre el hombre. Se lo recomiendo, es un libro excelente que parte de esto, parte de este diagnóstico, de considerar a la humanidad como que se encuentra en un estado de fragmentación, de ruptura. Dice, la humanidad que observamos y somos parece una humanidad rota. Rota en primer lugar en cada uno de nosotros. El yo es un teatro de sombras, de personajes neuróticos cuyos hilos no manejamos. Más bien son ellos quienes manejan los nuestros. Nuestras facultades también están desasociadas y su jerarquía trastocada. Una inteligencia puramente cerebral que opone un corazón entenebrecido, abandonado a las fuerzas del subconsciente que confunden. Henos pues, patas arriba, sin centro en el que reconciliarnos. Divididos en nosotros mismos, lo estamos asimismo entre nosotros. Somos individuos enemigos, solitarios, confundidos, solitarios en la confusión misma. Sin embargo, estas tinieblas se ven traspasadas por relámpagos, en la locura del amor o de la creación, en la transparencia de una mirada, en el simple y repentino asombro de existir, se revelan profundidades luminosas. El texto tiene como dos momentos, un momento de desasosiego, de confirmación o constatación de una experiencia de ruptura, no solamente una experiencia de división interior del sujeto, sino también de sentirnos divididos entre nosotros, y un momento donde Clément señala algunos lugares de la experiencia humana donde el hombre vuelve a conectarse con una instancia de comunión con lo real, ¿no? En el amor, en la creación estética, ¿sí? En el asombro de existir, como que el hombre tiene también la experiencia de la posibilidad de encuentro, de comunión, y que ese encuentro o comunión está muy vinculado con su experiencia de una plenitud de vida o de una plenitud existencial, ¿no? Entonces, la instancia de ruptura nos muestra una vida disminuida, debilitada, empobrecida, y la posibilidad de comunión nos muestra la puerta que nos abre a la vida con mayúsculas, ¿cierto? Bueno, estas ideas tienen o suponen un trasfondo metafísico, o sea, de cómo está constituida la realidad para que bien y mal se aúnen a la cuestión de la unidad y la división, que ya viene desde el pensamiento griego. Por eso les puse también un texto de Platón que pertenece a un diálogo, Orgias, de Platón, donde Sócrates está hablando con el sofista Calicles, ¿no? Y le señala un punto neurálgico de la diferencia de su manera de entender el mundo y la manera de Calicles de entender el mundo, ¿no? Y que justamente apunta a estas ideas. Dice, los sabios, Calicles, dicen que un lazo común une el cielo y la tierra, a los dioses y a los hombres. Y este lazo común es la amistad, la templanza, la moderación y la justicia. Por esta razón, oh compañero, dan a este universo el nombre de orden. Esto en griego es cosmos,
la palabra orden en griego es cosmos. Y no lo llaman desorden o desenfreno. Pero tú me pareces no prestar atención a estas cosas, a pesar de lo sabio que eres, y te olvidas que la proporcionalidad tiene mucho poder, tanto entre los dioses como entre los hombres. Tú, en cambio, piensas que se debe ejercitar la prepotencia y descuidas la proporción. ¿Sí? Son dos actitudes humanas diferentes que dependen de una concepción de lo real, ¿no? Para Platón, lo real, y para los griegos en general, incluso ya la misma palabra cosmos nos está hablando de una concepción de lo real. El cosmos, la realidad, es un orden, ¿no? Hoy en día, cuando escuchamos la palabra orden, más bien pensamos en algo que viene de afuera a poner el orden, ¿no? Como que llegaron las fuerzas del orden, ¿no? Como que la realidad necesita que venga una fuerza extrínseca a poner el orden, ¿no? Pero en la percepción griega, el orden es constitutivo de los seres, ¿no? Es el modo de estar en la existencia, es en el orden, y el modo que es posible la vida es dentro del orden, ¿no? Por ejemplo, una semilla depende en su vida para germinar y para que nazca la planta y luego el árbol y que dé frutos, de su vinculación con ese orden, ¿no? De su apertura, su relación con la tierra, con el sol, con el agua, ¿no? De los lazos que unen a los seres en el orden, depende la vida de cada uno de esos seres. Y si no, si esos lazos se rompen, entonces la vida se deshace, ¿no? Se destruye, implosiona, ¿sí? Entonces, el dique, ¿no? El cosmos, el orden, también le dan el nombre los griegos de dique, ¿no? Dique quiere decir lo justo en sí, lo ajustado, ¿no? De ahí viene la palabra justicia. Viene que en este momento habla de la justicia como algo, una propiedad de las cosas, de los seres. Es la palabra justicia que usamos nosotros como virtud, ¿no? En griego es dikaiosune, depende de esa justicia cósmica, ¿no? O sea, los seres tienen relaciones ajustadas entre ellos, ¿no? Que son esas relaciones que terminan constituyendo el orden, que es lo que hace posible la vida, y cuando el hombre obra en relación a lo real, de manera adecuada, proporcional, ven que acá Platón dice, la proporcionalidad tiene mucho poder, o sea, cuando el hombre se ajusta al orden de las cosas y obra conforme a ese orden, su actividad es muy poderosa. ¿En qué sentido? En el sentido que favorece la vida, que favorece la fecundidad de la vida. También tenemos una idea del poder, escuchamos la palabra poder y ya tenemos como una especie de tonalidad negativa de esa palabra. Pero en realidad el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿sí? Hay un libro de Romano Guardini que se llama El Poder, donde uno de los capítulos lo dedica a diferenciar el verdadero del falso poder, ¿no? El verdadero poder es el que se pone al servicio de la vida, ¿no? Y por eso es un poder fecundo. Y el falso poder es el que no se ajusta a las necesidades de la vida y entonces puede llegar a ser muy destructivo, ¿no? Entonces, ven que son dos actitudes diferentes. Platón, ¿qué le reprocha a Calicles? Dice,